buscando sacarle provecho a lo que Dios nos ha dado. No necesitamos nosotros venir a este lugar para que nos pongan a predicar. Si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos conocido de Dios y hemos recibido de la gracia, hay que dar de la misma gracia que Dios nos fue dada. ¿Y dónde? Allá afuera, cuando nosotros tenemos una persona que sabemos que no tiene a Cristo, nosotros tenemos que emprender y empezar a trabajar en ello. Pero muchas veces nos comportamos hasta egoístas por la razón de que nosotros venimos y seguimos sin esparcir la semilla que fue esparcida en nosotros. El Señor a nosotros nos llama a dar de lo que nosotros hemos recibido, de lo que por gracia hemos recibido del Señor. De eso mismo nosotros tenemos que dar. Pero muchas veces nosotros hablamos con mamá y papá y sabemos que no están convertidos al Señor o están apartados del camino del Señor, y no nos recordamos de darles una palabra de salvación, de presentarles al Cristo que convence, al Cristo que salva. Porque de qué nos sirviera a nosotros ir por el mundo diciendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no vamos presentando a aquel Cristo que hizo el cambio en nosotros. ¿De qué funciona de nosotros decir que tenemos a Cristo y no irlos mostrando delante de la presencia del Señor? Creo que el mandato que nosotros tenemos como hijos del Señor y el compromiso es de nosotros llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura que nosotros tengamos en el frente. Muchas veces estamos esperando de que nos manden a algún lugar. Muchas veces estamos esperando de que nos profeticen cuál es el llamado de nosotros. Cuando la palabra dice, cuando nosotros aceptamos al Señor, que todos tenemos el compromiso de ir y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. En ningún momento dice que solo nos tenemos que estancar a predicar en la iglesia, a esperar que nos llamen a predicar en el altar. Ir por el mundo, dice, y predicar a toda criatura. Y el que creyere, ese fuera salvo. ¿Por qué? Porque de la misma forma en la que nosotros podemos compartir este evangelio, de esa forma nosotros lo recibimos. Me atrevo a decir de que la mayoría de los que estamos aquí, nadie dijo voy a ir a la iglesia a recibir al Señor Jesucristo. No, todo comenzó con una invitación. Todo comenzó cuando alguien tomó el valor y cumplió el papel, el rol que se debe cumplir como hijos de Dios, y abrió su boca y le dijo: mi hermano, Dios te ama, Cristo te amo, te invito al culto, te invito a un lugar donde se presenta la palabra del Señor. Pero a veces estamos cumpliendo dentro de la iglesia, pero no cumplimos allá afuera. Es tremendo esta palabra, ¿verdad? Y la estamos hablando con el amor de Dios, porque Dios habla con amor. Pero muchas veces estamos cumpliendo el compromiso dentro de la iglesia, pero no lo estamos llevando allá afuera. El propósito del evangelio es que se expanda por todo lugar. Pero muchas veces nosotros estamos dispuestos a servir a Dios dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa allá afuera? Tenemos la misma disposición, tenemos las mismas acciones, tenemos las mismas ganas, la misma fuerza de voluntad. Esto no es nada personal, pero cuando se nos invita a un evangelismo, son 3 que 5, los mismos de siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Y si esto el Señor lo está hablando, no es para que usted lo tome a mal, sino para que accionemos y empecemos a trabajar en la obra del Señor. Amén. No lo tomemos personal ni como señalamiento. Porque cuando nosotros somos obedientes delante del Señor y algo estamos haciendo mal, algo que nosotros tenemos que hacer primero es decirle: gracias, Señor, gracias porque me estás acordando. Porque lo más triste de nosotros los seres humanos es que necesitamos ser recordados, pero muchas veces se nos dicen las cosas y no accionamos. Pero Dios habla día con día a su pueblo. Y Dios habla, ¿por qué? Porque ama. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo corrige. Y si nosotros somos hijos del Señor, nosotros tenemos que aceptar tal corrección de parte del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así también vamos a seguir leyendo. Gloria a Jesús. En Primera de Samuel, en su capítulo 2, gloria sea el nombre del Señor, en su versículo 21 en adelante. Visitó Jehová, el versículo 27. Vino un varón, dice, de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ahí, ¿verdad? Jehová usa un siervo y manda a decirle a Elí el error que estaba cometiendo, porque Elí estaba cometiendo un grave error. Estaba haciendo a un lado los mandamientos del Señor, el cumplir al Señor, y estaba haciendo cosas, estaba permitiendo tales cosas en las que incumplía lo que Jehová le había pedido que hiciera. Y dice que tomaba de los sacrificios para engordar a sus hijos, y no como Dios quería que se hiciese. Él estaba permitiendo que se hicieran cosas fuera de lo que Dios había mandado. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Dios ha depositado algo en nosotros y nosotros no le estamos dando la utilidad, o estamos permitiendo que aquello que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros se empiece a perder. Elí estaba a punto de entrar en un deceso tremendo, y no porque Elí estaba fallando. Muchas veces nosotros creemos de que es personal la cosa. No, nosotros tenemos que tener cuidados como hijos de Dios, porque a Elí todo lo que le iba a venir era a causa de sus hijos, no era por causa de sus acciones. No, era por el simple hecho de no prestar atención a lo que sus hijos estaban haciendo. Y muchas veces tenemos que tener el control, ¿verdad? Como padres, gloria sea el nombre del Señor, de lo que nuestros hijos hacen. Ahí podemos ver de que una cosa también puede venir a los padres a causa del comportamiento de los hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo siguiente: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Jehová se estaba arrepintiendo de aquella palabra que él había dicho. No nos confiemos de que porque Dios ha dicho: mi hermano, yo lo voy a usar, o mi hermano, yo voy a hacer en esto. Usted sabe qué pasa, que a veces nos traiciona el exceso de confianza. Cuando nosotros agarramos exceso de confianza, perdemos el temor a Jehová. Y vemos tal caso que aquí el exceso de confianza era lo que estaba pasando la factura. Jehová había depositado y había dicho una palabra que era como una descendencia, una promesa desde el papá de Elí hasta Elí y su siguiente generación. Pero la palabra dice que Jehová se estaba arrepintiendo de aquello que había dicho. Y no se estaba arrepintiendo porque él quería, sino porque los hechos de que él hacía era lo que estaba llevando a esa causa. Y nuestros propios hechos son los que pasan factura a veces. No es que Dios quiera que nos vengan algunas cosas a nosotros, sino que nosotros por nuestro propio comportamiento permitimos tales cosas. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa, dice, humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte, dice, de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Jehová le decía que no iba a llegar ningún anciano de su casa a edad de anciano. Y también le hacía recalcar que si alguno llegara a quedar, iba a ser para que él sufriera a causa de lo que iba a pasar en aquel varón. Si alguno llegara a quedar, le dice, tú vas a sufrir, tú vas a ver el dolor, tú vas a soportar el dolor. O sea, era para darle de su propio medicina con alguno de ellos que quedara. Y te será, dice, por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ya Jehová estaba buscando un sucesor. Todavía Elí iba a estar, pero ya Jehová estaba buscando otro. No nos confiemos de que porque mucho nos use el Señor, de que por mucho que haga el Señor con nosotros, que vamos a hacer para siempre. Si nosotros descuidamos aquello que el Señor haya depositado sobre nosotros, lo podemos perder.
Ahí podemos ver que la palabra ya Jehová estaba buscando a alguien para sustituir a Elí. Pero todo esto había venido a causa de una sola cosa. Versículo 22 del capítulo 2. Pero dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí se daba cuenta de lo que ellos hacían. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién pagará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya el pecado que ellos habían cometido, ya Dios había decidido hacer algo con ellos. Cuando Elí les llamó la atención, dice la palabra que ya ellos ignoraron aquello, ya no le prestaron atención. Pero no era causa de que no escuchaban a su padre, era porque era tanto lo que habían hecho que ya Jehová había tomado una decisión. Había una determinación sobre la vida de ellos, y era de que iban a morir. Ya la palabra que Jehová había dicho, ya nadie la podía detener. ¿A causa de qué? De que su padre se daba cuenta, porque la palabra dice que Elí escuchaba las murmuraciones del pueblo. Elí se daba cuenta de las murmuraciones que el pueblo hacía, de todas las cosas que sus hijos hacían, que se acostaban con las mujeres que iban, dice, al templo. Y Elí no había prestado atención. En ningún momento dice que Elí hacía tales cosas, sino que sus hijos. Pero como padre no tuvo la acción, no prestó atención a tiempo, y lo que iba a pagar la consecuencia era aquello que había depositado el Señor en él. Es por eso que el tema de hoy es: aprecia lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios deposita sobre nosotros es de bendición. La palabra dice que cuando Dios nos usa o cuando Dios hace algo en nosotros, es porque Dios encuentra gracia sobre nosotros. Y si esa gracia que Dios ha encontrado sobre nosotros como hijos de Él, tenemos que tratar de no defraudarla. Esa gracia que Dios ha encontrado en cada uno de los que están aquí, tratemos de cuidarla, tratemos de llevarla con bien. ¿Para qué? Para que no venga condenación sobre nosotros. Gloria a Jesús. Y dice: y yo me suscitaré a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ya Jehová había puesto la mirada, como lo dije anteriormente, en alguien en el que él iba a poner para sustituir a Elí. En el capítulo 3 de Samuel, gloria al nombre del Señor, en su versículo 9 en adelante: y dijo Elí a Samuel. También, ¿verdad? Todos conocen este capítulo en el cual Jehová le habló a Samuel. Pero vamos a leerlo un poco adelante para que no tomemos tanto tiempo. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y si así fuese, y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. O sea que aquella noticia que Jehová estaba a punto de declararle a Samuel no era nada bueno. Dice que si alguno oyere, le iban a retumbar los oídos, se iba a asustar, se iba a alarmar. Versículo 12: aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Elí sabía todo lo que habían hecho,
Y no solo sabía, sino que él no había sido capaz de decirle no hagan esto. La palabra dice, y él no les había estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No había ninguna manera de expiar, de quitar aquel pecado, aquellas faltas que habían cometido. Y Samuel estuvo acostado, dice, hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, si te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo Jehová, haga lo que bien le parece. Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él, y no dejó de caer a tierra ninguna de sus palabras. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver, ¿verdad?, de que Jehová se presenta a Samuel para decirle todo lo que iba a hacer a Elí. Y Elí tuvo la curiosidad de presentarse a Samuel y le preguntó, ¿qué fue lo que Jehová te dijo? No encubras, dijo, si aún te añadiere o te hiciere algo, dímelo. Y Samuel dice que tenía dolor, ¿verdad?, en decirle las tales cosas Jehová le había hablado. Porque Samuel sabía lo que a Elí le iba a venir. Samuel había entendido de que lo que Jehová había hablado iba a ser irreversible. Él sabía que la postura que lo que había dicho, Jehová, no había manera de detenerlo. Gloria a Jesús. En el capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice, era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El pueblo de Israel había estado teniendo una batalla, en la cual los hijos de Elí habían muerto, pero había logrado escapar un hombre, el cual le llevaba la noticia a Elí. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer, dice, de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y marido, se inclinó, dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Fuera de que el pueblo de Israel había sido vencido, se habían llevado el arca donde se ofrecían los sacrificios. Era como decir, donde andaban la presencia del Señor. Es como que ahora en día nosotros dijeran que nos quitan el Espíritu Santo de nosotros. Es como si ahora nos dijeran que nos van a quitar la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que Elí, cuando se dio cuenta, la noticia lo impactó de la muerte de sus hijos. Pero la noticia más grande para él fue de que se habían llevado el arca. ¿Por qué? Porque él sabía lo que se habían llevado. Él sabía lo que Dios había puesto sobre ellos, cuál era la demanda que ellos traían al traer ellos el arca. Porque la palabra dice que donde Israel iba, el arca iba y ellos iban venciendo. Y Dios los iba acompañando a través de ahí. Pero cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, dice que los filisteos le habían llevado el arca, el pueblo de Israel sabía que estaba en graves problemas.
El pueblo de Israel sabía que se había metido, gloria sea el nombre del Señor, en graves problemas. En el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, podemos leer: aconteció, dice, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus dos hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos, dice, por los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sacerdotes, dice, que eran los hijos de Samuel, y se habían corrompido también. Habían defraudado lo que Jehová había depositado en ellos. Y ahí podemos ver cómo mucho, ¿verdad?, en esta historia que relata en el libro de Samuel, cómo se fueron defraudando, cómo se fueron corrompiendo. ¿Qué nos enseña esta palabra a nosotros como hijos del Señor? De que el Señor puede depositar grandes cosas con nosotros, pero nosotros siempre tenemos que seguir con los pies en la tierra. Nosotros siempre tenemos que seguir temerosos de Jehová. La Biblia habla que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el hombre que no tiene temor a Dios muchas veces se desvía y hace cosas contrarias a lo que Dios ha mandado. Una de las cosas que más traiciona al hombre es el exceso de confianza. A veces Dios lo está usando, lo está preparando, está haciendo grandes cosas con él, lo usa de gran manera. Pero ¿qué pasa? Entramos en un estado de confort, de confianza. Y es cuando nosotros empezamos a sacar a Dios del asunto y empezamos a hacer lo que a nosotros se nos viene y creemos que está bien. Por muy bonito que parezca algo, por muy hermoso que parezca algo, que por muy positivo que se vea, si sabemos que va en contra de los mandatos del Señor, nosotros no tenemos que cambiar tal posición. Todos estos hombres que habían pasado estas cosas y que habían recibido castigos de parte del Señor y que estaban perdiendo todo lo que Dios había depositado en ellos, era porque la confianza les había ganado. Si hay algo más grande que pueda traicionar al hombre, es la confianza. Usted puede ver, si nos vamos a un ejemplo del mundo, cuando un hombre es muy malo, temido por mucha gente, que se lleva haciendo maldades, es porque el tipo es listo. Pero si aquel tipo entra en un estado de confianza, en un estado de confort, donde se relaja, el enemigo le llegó, lo atacó y hasta ahí llegó. Asimismo, el hombre tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no solo nos tenemos que cuidar de cumplirle a Jehová, sino que nosotros también tenemos que recordar siempre de que la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es capaz y le damos espacio a que el enemigo obre en las cosas que nosotros hacemos y las estamos ignorando. El enemigo empieza a obrar en las cosas que nosotros estamos haciendo y nosotros no las estamos escuchando. ¿Por qué? Porque nos ha ganado la confianza. Es por eso que nosotros tenemos que vivir percibidos y con cuidado y con precaución de todo lo que hagamos. De quién se te acerca, de quién te habla, cuáles son las intenciones de aquello, de las condiciones en las que nosotros vivimos, de las ofertas que el mundo nos presenta. Porque hay varios tipos de ofertas. Estamos acostumbrados a escuchar ofertas de dinero, pero no, hay ofertas de comodidad. Hay ofertas donde el enemigo se te va a presentar como si fueran buenas cosas, pero es con el único propósito de robarte la paz, de robarte la tranquilidad y de robarte aquello que Dios ha depositado en ti. Mas una cosa sí te digo: si nosotros permanecemos en Dios y con Él y nos vivimos y nos guardamos para Él, cada día el enemigo no se nos va a poder acercar, por la razón de que nosotros vamos a pasar apercibidos a escuchar la voz de Dios. Si nosotros empezamos a perder la percepción de cuando Dios nos habla, ahí es donde nosotros vamos a fracasar. Pero si nosotros inclinamos nuestro oído día con día a lo que Dios quiere que hagamos, va a ser difícilmente de que nosotros caigamos. No porque nosotros podamos como hombres, sino porque le estamos dando el lugar a quien se lo merece. Nosotros le estamos dando el lugar a Dios y le estamos diciendo: Padre, yo no puedo, pero si tú estás conmigo, yo puedo.
Padre, yo ya no aguanto, pero si tú estás conmigo, yo aguanto. Padre, yo no puedo ir por mi fuerza, pero si tú me das la fuerza, yo voy. Señor, yo estoy cansado, pero si tú me fortaleces, yo me levanto. Yo no quiero escudriñar la palabra, pero dame fortalezas y yo voy. Amén. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. El estar apercibidos a escuchar la voz de Dios y a no separarlos, a no crear una transición entre lo espiritual con lo carnal. Porque ahí es el problema. Hay transiciones en las que el hombre pasa dadamente, pero el único que decide levantarse es uno mismo. Las transiciones vienen a tu vida y no las puedes evitar. Hay momentos que se complican, pero cuando tú llegas a una transición, tú decides si pasas de ahí o te estancas. Si la transición te separa de lo de Dios o tú continúas en lo de Dios. Van a llegar momentos en los que nosotros no vamos a tener ninguna fuerza, pero aún ahí vamos a clamar a Jehová que nos ayude. El salmista David decía que en su angustia dice: yo clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y si el salmista David clamó a Jehová, nosotros también podemos clamar. Y a nosotros también Él nos va a escuchar y nos va a librar de todos los temores. Porque la humillación, el venir delante de los pies del Señor, delante de la presencia del Señor y decirle yo no puedo, es cuando nosotros le decimos: Padre, yo no soy nada, pero tú sí puedes. Cuando nosotros le decimos a Dios: yo no tengo fuerza, pero tú sí me las das. Yo no tengo fuerza, pero tú sí las tienes. Mis ánimos se han acabado, pero tú vas a recobrar ánimos en mí. Mis fuerzas se terminaron, pero tú me las darás. Yo estoy caído, pero tú me levantarás. Hay tantas cosas que nosotros vamos a afrontar en la vida, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de si continuamos o nos estancamos en tal lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Aconteció, dice, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos. El 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Porque cuando nosotros nos dicen tal cosa, tú no estás cumpliendo como cristiano, nosotros parece que nos están hablando a nosotros. No, pero quien se siente del que están hablando es Dios. Entonces nosotros tenemos que representar bien a Dios para no defraudarlo. El pueblo de Israel, en ese espacio que hubo entre Elí y Samuel, había ocurrido algo, que ellos se habían descarriado, habían levantado dioses ajenos, habían adorado dioses y ellos estaban apartados de la gloria de Dios. Ellos estaban yéndose por otros caminos en el cual ellos sabían que estaba mal, pero a causa de la desobediencia ellos habían tomado esos caminos. Pero llegó un momento en el que le dijeron a Samuel, gloria sea el nombre del Señor, que clamara a Jehová que les pusiera un rey. Un rey, ¿por qué? Porque ellos sabían de lo que ellos estaban haciendo no les estaba funcionando. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 9 y versículo 14. Ellos entonces, dice, subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, dice, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Jehová había hablado a Samuel de que él iba a traerle a alguien en el cual ya estaba preparando para reinar en Israel. Y mira cómo es la historia de que Saúl había salido de la tribu porque se habían perdido unas bestias de su padre, y su padre lo había enviado en busca de ella. Mira cómo parecen las cosas del Señor insignificantes. Aquel siervo había salido a buscarlas y no la encontraban, y se iban alejando tanto, dice la palabra, que en un momento le dijo el siervo que lo acompañaba que él conocía a alguien que le podía decir dónde estaban. Yo conozco a alguien que nos puede decir, un profeta, el cual sabe dónde están. Vayamos a él para que él nos declare a dónde están aquellas bestias.
Pero en esto, ¿qué era lo que estaba pasando? Había una preparación. Una preparación porque Jehová ya tenía un propósito. Jehová ya le había hablado a Samuel de que Saúl iba a llegar y le había dado las características de aquel hombre. Y dice la Biblia que Saúl se presentó preguntando, llegaron al pueblo donde era que estaba aquel hombre al cual se le preguntaban las cosas y él las declaraba. Y la palabra dice que yendo unas doncellas le dijeron: ve que ahorita están a punto de descender, alcánzalo y corre y llega hasta él. Versículo 18: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, súbele delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo por la mañana, te despacharé y te descubriré de todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas, dice, que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Le dice: todo lo que hay en Israel, todo lo codiciado, todo lo que otros quisieran, es para ti. Pero Saúl no comprendía aquello porque él había ido en busca de sus asnas. Y mira cómo es de tremendo que él le declara y le dice: y sobre tus asnas, cosa que Saúl no le había preguntado. Pero ya Dios lo había preparado para que él comprendiera de que el hombre que le estaba hablando era un hombre de Dios. Que el hombre que Jehová estaba usando para mandarle la palabra no era un hombre del cual él podía dudar. Imagínese usted que vaya a preguntar por algo, pero que aquel que usted vaya a preguntarle y le diga: no, yo ya sé dónde está lo que tú buscas. Él se quedó sin respuesta. Él no tuvo otras preguntas que hacer. ¿Por qué razón? Porque ahí él pudo comprobar de que el hombre que le habían dicho que profetizaba sí era un hombre de Dios. Y enseguida le declara todo lo que Jehová había dicho para él. Y podemos ver que le dice, y todo lo codiciable que hay, dice: ¿a quién más? Le dice: sino a ti. O sea que a Saúl le pertenecía el reinado de Israel. Pero aún Saúl aquí no entendía de lo que le hablaba. Dice: Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Saúl se estaba minimizando. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural está acostumbrado de que el que lleva esos tipos de puestos va a ser alguien de renombre. Si usted va a ver, hablando en lo terrenal aquí, el gobernador no es un simple ciudadano, son personas de renombre, son personas de prestigio, apoderados que tienen mucho dinero. Y así era en el tiempo de antes también. Hijo de un rey, el que podía seguir los mandatos podía ser el hijo del rey o cualquiera otro, pero que ya estuviera en unas condiciones aprobables ante el ojo humano. Y a Saúl le asusta esto y le dice: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel, dice, tomó a Saúl y su criado y los introdujo a la casa y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. ¿Por qué la había guardado aparte? Porque él se estaba preparando para la llegada de Saúl. Él había escuchado la voz de Dios y él estaba preparándose para aquella visita que iba a tener. Entonces alzó, dice el cocinero, una espadilla con la que estaba sobre ella y le puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije yo: he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco
para que te declare la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Samuel le iba a declararle a Saúl lo que Jehová le había dicho. Y podemos verlo en el siguiente versículo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues al encima de Tabor, te saldrán al encuentro, dice, 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, las cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, dice, vendrá sobre ti poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mira qué lindo aquel encuentro al que Saúl estaba a punto de llegar. Se le declara una palabra donde él se va a encontrar con unos hombres desconocidos, profetas, y le dice que cuando se encuentre con ellos, él profetizará también. Y no solo profetizará, sino que la palabra dice que será mudado en un hombre nuevo. ¿Por qué razón mudado en un hombre nuevo? Porque cuando el hombre viejo viene a Cristo, es mudado en una criatura nueva. Cuando Dios llama a un hombre y lo unge como su siervo, como su instrumento, Él va a cambiar a aquel hombre. Es por eso que a usted muchas veces, cuando lo conocían en el mundo, a usted ya lo conocen. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mudado en un hombre nuevo. Porque Dios ha cambiado a aquel hombre carnal que todos conocían, y es ahora aquí el hombre nuevo que Dios ha hecho está delante de ellos. Las personas se admiran cuando ven a un hombre que ha venido a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque luce diferente. Aquel hombre habla diferente, camina diferente, actúa diferente. Pero todo es a causa de ¿qué? De que cuando nosotros venimos al Señor somos mudados en nuevas criaturas. El hombre viejo al que Jesús llamó ya no lo van a conocer. Cuando usted se prepara y se dispone a caminar conforme al llamado de Jehová, usted va a ser diferente. Usted ya no puede seguir actuando como cuando actuaba allá afuera. Cuando usted recibe un llamado del Señor, usted tiene que empezar a pensar de que es diferente. Su actuar va a ser diferente, su hablar va a ser diferente, su comportamiento va a ser diferente. Prepárese para que Dios lo use, para que Dios haga grandes cosas en usted y no se admire. ¿Por qué? Porque estas cosas solo vienen de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, dice, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Mira qué hermosa palabra, pueblo del Señor. Para nosotros también es esa palabra. Si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones y nosotros hemos aceptado el llamado del Señor, nosotros tenemos que tener la convicción de que nosotros somos diferentes. Tenemos que tener esa convicción de que nosotros ya no somos el mismo de antes. Aunque aún el enemigo te quiera poner ideas, aunque aún el enemigo te hable a murmullos en tu oído diciéndote tú eras tal persona, olvídate, cállate, enemigo mentiroso, diablo mentiroso. El Señor me ha cambiado, el Señor ha cambiado a mi familia, ha cambiado a mi esposa, ha cambiado a mis hijos, y he aquí yo soy un hombre nuevo. Nosotros no tenemos que tutobiar, porque el enemigo se nos va a acercar y nos van a decir,
Y prepárate, porque no solo lo van a decir allá afuera, es en cualquier lugar que el enemigo se va a levantar. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos y nosotros tenemos que tener la convicción de que nosotros en realidad nos ha llamado Dios. Nosotros tenemos que tener la convicción de que nosotros servimos a Dios. Porque si nosotros estamos dudando, déjeme decirle, mi hermano, que estamos mal. En el camino del Señor nosotros tenemos que tener una plena seguridad de a quién nosotros servimos y quién a nosotros nos ha llamado. Gloria a Jesús. Dice: luego bajarás, dice, delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver de que cuando Dios va a hacer algo, Él lo va a respaldar. Y nosotros tenemos que tener esa convicción de que si el Señor te dijo que te va a usar, aunque tú no lo veas, tienes que creerlo. Aunque tú no lo estés viendo en este momento, pero si el Señor lo dijo, ten la plena seguridad que la palabra del Señor no va a caer a tierra, que la palabra del Señor se cumplirá. Y haciendo, dice Samuel, que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ahí fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Saúl estaba como temeroso. Saúl no tenía la convicción en la cual como él se tenía que presentar, porque él decía de que era una de las familias más pequeñas de la tribu, y no solo eso, sino que también la tribu era una de las más pequeñas. Entonces Saúl se minimizaba, pero nosotros como hijos del Señor no tenemos que minimizarnos. Y Samuel dijo entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Mira bien, cuando hay un llamado de parte del Señor, los espirituales, los que viven cerca del Señor, van a entender estas cosas. Y por mucho que te miren a ti que no cumplas las características, que no cumplas aquello que al hombre convence, el hombre espiritual sí va a convencer. Pero el hombre, el perverso, como dice la palabra, te va a minimizar y va a decir: ¿y a ti qué Dios puede hacer en ti? ¿Cómo te va a usar a Dios si tú eras aquel? Pero esas son palabras negativas, perversas, que el enemigo pone. ¿Para qué? Para que tú desmayes al llamado que Dios está haciendo. Mas ten por seguridad de que aquellas personas que son de Dios se van a acercar a ti y te lo van a decir. Dios te va a usar, Dios te va a ayudar, y se van a poner a disponibilidad tuya. ¿Y por qué razón? Porque no es porque ellos lo estén haciendo, sino porque Dios está tocando su corazón para que te ayuden a crecer. Porque Dios está ayudando, está poniendo algunas fuentes para que tú sigas procesando. Nunca te sientas minimizado cuando sabes que Dios te ha llamado. Nosotros no tenemos que sentirnos minimizados en ningún momento. ¿Por qué?
Porque aun si el hombre nos diera la espalda, sabemos que Dios nos va a respaldar. Aun si el hombre se volteara contra nosotros, sabemos de que Dios nos va a respaldar. Y fue, dice, todo el pueblo a Gilgal, y se vistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haré bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Una palabra muy fuerte en la cual se nos dice, ¿verdad? Nosotros también hoy en día, de que si nosotros no escuchamos la voz de Dios y si nosotros somos rebeldes, la palabra de Dios se va a cumplir. Y dice que contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres, contra las generaciones, contra el pueblo de Israel, que hubo mano fuerte, así vendrá a ser contra nosotros también. Es por eso que nosotros siempre tenemos que atender el llamado de Dios. Gloria a Jesús. Para ir terminando, vamos a leer el capítulo, en el versículo capítulo 15, para ya ir terminando, podemos ver qué pasó al final con Saúl, aquel hombre que Dios lo había escogido. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros siempre tenemos que ser temerosos. Aquel hombre que Dios había escogido, que había puesto su presencia, su Espíritu Santo, también hubo algo en el cual, como los otros ejemplos habíamos visto. Después, dice, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalek. Puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí podemos ver que Saúl estaba fallando a lo que Jehová le había mandado hacer. Nosotros, como hijos del Señor, conocemos la palabra y estamos conociendo la palabra día con día. Y si el Señor ha declarado, ¿verdad?, palabra que nosotros no tenemos que hacer, nosotros no tenemos que dudar o intentar tomar otros caminos cuando sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Saúl se le había dado una orden de que no dejara nada de los amalecitas, que matara, dice, aún los que estaban de pecho, mujeres, niños, ancianos, todo. Pero Saúl cometió un grave error y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo, dice, mató a filo de espada. Desobediencia. Ahí vamos a ver nosotros lo que trae la desobediencia para nosotros. Nosotros, la desobediencia ante los ojos del Señor es lo que nos va a pasar factura a nuestra vida. Si nosotros desobedecemos lo que Dios nos ha mandado, estamos en graves problemas delante de la presencia del Señor. Y Saúl, dice, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos miraron algunas cosas que dijeron: no, estas cosas están buenas, no las destruyamos, podemos tomarlas para nosotros. Dios a veces nos dice en nuestras vidas que nos despojemos de tales cosas.
Y nosotros creemos que estamos bien y no nos queremos despojar del todo de algunas cosas que nosotros tenemos. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar una decisión que el cual no están bien delante de los ojos del Señor. Saúl vio que habían cosas buenas. Él dijo: las ovejas hacen bien, están gordas. Las vacas están buenas, están gordas. Hay muchas cosas que de aquí podemos rescatar. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor te dice que saques todo de tu vida, es porque Él te va a suplir de otras cosas. Él te va a dar cosas mejores de las cuales te está diciendo que tú te saques. Pero muchas veces nuestra mente prevalece y ve que aquello tiene importancia para nosotros, y nosotros tomamos cosas y las venimos arrastrando, cuando Jehová nos ha dicho que nos despojemos de tales cosas. Si Jehová nos dice que nos despojemos de tales cosas, nosotros en obediencia tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a hacer de tropiezo. Eso nos va a reprobar delante de la presencia del Señor, el cual nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y estar seguros de que nosotros no queremos ser reprobados del Señor, delante de la presencia del Señor. Y si usted como hija o hijo de Dios sabe de que tal cosa la va a reprobar delante del Señor, despréndase de ella. Porque es mejor desprenderse de algo que nosotros, aunque nos duela, aunque lo extrañemos, a que vengamos a ser reprobados delante de la presencia del Señor. Es mejor nosotros, con esfuerzo, con sacrificio, negarnos a los deseos de la carne, negarnos a lo que el hombre natural quiere hacer, negarnos a que por naturaleza el mundo hace allá afuera, pero que nosotros que hemos sido cambiados y hemos tenido a nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que sacarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas cosas van a venir a reprobarnos delante de la presencia del Señor. Y si yo le pregunto aquí rapidito, ¿a quién de ustedes le gustaría estar reprobado de la presencia del Señor? No hay uno que quiera estar reprobado. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe lo bueno y lo malo, y en lo bueno y lo malo nosotros no queremos malas cosas para nuestra vida. Pero sí, muchas veces nos negamos y nos hacemos necios a escuchar algunas cosas, nos hacemos necios a escuchar, a acatar algunas cosas. ¿Para qué? Para no desprendernos de ellas. A veces Dios nos habla y nos dice tal cosa, y nosotros seguimos mirando hacia enfrente. Me reía yo el otro día que iba pasando en una luz y estaba a punto de ponerse en rojo, estaba en anaranjado, y yo no sé por qué yo hice esto. Y cuando se puso en anaranjado, hice que no veía la luz y seguí hacia adelante. Y me dijo el que iba al lado conmigo: créete, porque ya no la estás viendo, no te va a captar la cámara. Y así es en el Señor. Hay cosas las cuales nosotros hacemos la vista para otro lado, pero el Señor sí las está viendo. Hay cosas en las cuales nosotros laqueamos nuestro oído, pero Dios ya sabe que tú las escuchaste. Hay cosas que Dios ya sabe que tú las tienes en el corazón y nosotros hacemos como que no las tenemos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? De que a veces sabemos de que Dios ya las sabe y nos estamos engañando a nosotros mismos. Sabemos de que Dios nos ha dicho que no las hagamos y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios ya sabe que nosotros no somos inocentes. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros hemos entendido, hemos aprendido y nuestra vista ha sido aclarada. Nosotros hemos podido ver y ya no hay inocencia en nosotros. Cuando nosotros venimos y conocemos algo, ya no vamos a ser contados por inocentes. Es por eso que hoy la palabra nos ha enseñado, y nosotros tenemos que aprender en esta noche a de que nosotros tenemos que sacarnos aún aquello el cual a nosotros se nos hace difícil, aún aquello que a nosotros nos parece bien, aún aquello que posiblemente nos sea de provecho aquí, de provecho para la carne, de provecho para nuestra bolsa, para nuestro hogar, para nuestra casa. Pero hazte la pregunta si esto es provechoso delante de la presencia del Señor. Hazte la pregunta si esto en verdad vale la pena a venir un día a ser reprobado delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Entonces dice: Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado, dice, el mandamiento. Perdón, en el versículo 10 del capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel clamó a Jehová, tal vez pidiendo misericordia para Saúl, pero delante de Jehová Saúl ya había sido reprobado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira lo que fue capaz de decir Saúl cuando él sabía que no la había cumplido. Y muchas veces esa es la capacidad que nosotros tenemos, el cinismo que nosotros tenemos de decir que estamos haciendo las cosas bien cuando sabemos de que no. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, tenía la prueba ahí de que no había hecho las cosas correctas, pero él quería engañar a Samuel, y no pudo engañar ni a Samuel, peor que iba a poder engañar a Jehová. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? O sea, le dijo, le recordó: ¿te acuerdas quién eras tú? Pero fuiste puesto como rey de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de la anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Mira bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que lo que nosotros tenemos que tener siempre pendiente de presentar antes de cualquier sacrificio, antes de cualquier obra delante de Jehová, es obediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dice que él había consentido al pueblo. ¿A quién había consentido Saúl? Al pueblo. Mira el nombre del tema: aprecia lo que Dios te ha dado. ¿Por qué razón? Saúl estaba perdiendo ahí por consentir al pueblo. Tenemos que tener cuidado si nosotros consentimos algo. Y no necesariamente tiene que ser consentir a alguien como persona. Consentir a algo que el Señor nos haya dicho que lo sacamos. A algo que el Señor te ha dicho no lo tienes que tener y tú lo sigues consintiendo. Saúl iba a pagar a causa de su desobediencia. Por él consentir al pueblo había venido castigo sobre él. ¿Y cuál era el castigo? Que ya no iba a ser más rey de Israel. En esta noche, amados hermanos, la palabra ha sido hablada, la palabra ha sido enviada, y créanme que hoy que yo leí esta palabra, cuando yo estudiaba la palabra, yo sentía el poder de esta palabra y cómo nosotros a veces ponemos en tela de juicio lo que Dios nos ha mandado, que cosas que para nosotros son claras, que no tenemos que hacernos preguntas de que si sí o no, y nosotros a veces no las hacemos. Es terrible a veces porque eso nos pone en duda delante de la presencia del Señor. Yo les voy a invitar que se pongan de pie.
A veces nosotros caemos en errores que nosotros de cosas que ya conocemos. Saúl, él sabía que si no hacía el mandato que Jehová le había pedido, que era destruir todo, destruir desde mujeres, desde niños hasta ancianos, y él no lo cumplió. ¿Por qué? Por consentir al pueblo. Entonces nosotros, mis amados hermanos, si hay algo dentro de nosotros el cual nos hace desobedecer delante de la presencia del Señor, hoy es el día en que nosotros podemos decirle al Señor de que nos ayude y que nos dé fuerza. A veces por orgullo o por prepotencia no nos ponemos delante del Señor a pedirle de que nos ayude a declarar que seamos libres de todas aquellas cosas el cual el Señor quiere que sean despojadas de nosotros. A veces Dios deposita talentos y deposita grandes cosas en nuestras vidas, pero que nosotros las perdemos a causa de nuestra desobediencia, a causa del descuido, a causa de que nosotros creemos de que como ya se nos dieron, ya no van a poder quitadas. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia. Mira a tu pueblo, Dios amado, que pasó delante. Mira a tu pueblo, Dios amado, que está reconociendo que en algún área ha necesitado, Dios amado. Escucha, Padre, el clamor de tu pueblo en esta noche. Yo también me uno, Padre amado, a pedirte misericordia sobre cada uno de los que están en este lugar y sobre mi vida. Ayúdame, Dios mío, a sacar aquello, Padre, que todavía se me hace difícil. Ayúdame, Dios amado, a apartarme de aquello que me puede quitar, Padre, la estabilidad delante de tu presencia. Ayúdame a no ser reprobado delante de tu presencia, Dios amado. Porque de qué me sirviera a mí, Padre amado, haberte conocido y gracias a una desobediencia yo venir a ser reprobado delante de tu presencia. Padre, yo te doy gracias por lo que has hecho en esta noche, Dios amado, porque sé que le has hablado a tu pueblo, porque sé que has mandado una palabra, Dios eterno, la cual va a edificar tu casa. Si alguno está necesitado de ella, Padre, haz tú la obra. Haz tú el efecto sobre cada uno de tus hijos, Dios amado. Haz tú el efecto sobre tu casa. Haz tú el efecto sobre tu pueblo, Dios eterno. Seas tú tomando el control de cada uno, Padre amado, y obrando, Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia donde no podemos ocultar nada. Donde aún, Señor Jesús, si nos hacemos de que no conocemos algunas cosas, tú sabes. Tú conoces nuestro corazón, Padre amado. Tú conoces, Dios amado, nuestro caminar, nuestros pensamientos. Tu palabra dice que antes de que nosotros naciéramos, tú ya nos conocías. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho en esta noche. Mira a tu pueblo, Dios amado, edifica, Padre, en cada uno de nosotros. Danos fuerzas para poder seguir adelante. Levanta, Dios amado, a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Dios amado, a cobrar ánimo. Danos fuerzas, Espíritu Santo de Dios. Solo, Padre, contigo podemos seguir adelante. Seas tú tomando el control de nuestras vidas cada día. Si alguno de los que nos está viendo a través de las redes sociales en esta noche se quiere reconciliar ante los ojos del Señor, yo le pido que haga esta oración conmigo. Padre, yo me reconcilio contigo. Reconozco que he andado apartado de tu presencia, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo en pos de ti para que tú tomes el control de mi vida. Te hago mi Señor, Señor Jesús, y te doy potestad para que tú obres en mí, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Si alguien hizo esa oración, que Dios le bendiga y que Dios lo guarde donde quiera que usted se encuentre.